Pensé que lo peor que podía pasarme era perder a mi esposo. Me equivoqué. Lo peor fue descubrir que nunca lo perdí a la enfermedad. Me lo quitaron. Cuéntanos aquí abajo en los comentarios cuál es tu nombre. Es un placer tenerte aquí una vez más. Da clic en el botón de like y si aún no estás suscrito al canal, este es el momento. Cada semana traemos historias como esta que no vas a querer perderte. Vámonos con la historia. El nombre de Consuelo Herrera no figuraba en ningún registro de tierras del condado de Harlan, Texas. Tampoco el de su esposo muerto, Esteban. Eso era precisamente el problema. Esteban Herrera había llegado a la planicie texana 12 años antes con $100, 2 mulas y la convicción silenciosa de los hijos de inmigrantes que creen que el trabajo honesto puede construir lo que el origen niega. Trabajó como jornalero, luego como capataz, luego compró un cuarto de sección a un granjero que se rendía ante la sequía. Plantó sorgo, levantó una cerca, instaló un pozo, y cuando la tierra empezó a responder, el senador Augustus Crane empezó a notar. Consuelo tenía 34 años cuando enterraron a Esteban. No lloraba en ese momento. El llanto ya se le había agotado en las semanas de velorio lento que precedieron al final. Lo que sentía mientras el pastor esparcía tierra sobre el ataúd de pino era una rabia sorda y sin nombre, como el viento de la planicie que no avisa y no se disculpa. Dijeron que fue el corazón, pensaba. El doctor Pruitt lo dijo con esa voz suave que usan los hombres cuando mienten sin esfuerzo. Dijo que era el corazón, y todos asintieron porque era más fácil que la verdad. Pero Consuelo había visto cómo su esposo empezó a fallar. No de golpe. Eso hubiera sido misericordioso. Fue gradual, milimétrico, calculado. Primero los mareos después de cenar. Luego el temblor en las manos que antes eran firmes como madera de mezquite. Luego el vómito nocturno que Esteban le ocultaba por orgullo y que ella descubría por el olor en la mañana. 4 meses de deterioro sistemático que el doctor Pruitt llamó debilidad del corazón, cada vez que Consuelo lo llevaba a consulta y que cada vez costaba $3 que no tenían. El senador Augustus Crane asistió al entierro. Llegó en su carruaje negro con las cortinas corridas, bajó con sombrero de fieltro gris y expresión compuesta de condolencia, y le tomó la mano a Consuelo con la calidez calculada de quien ha practicado el gesto muchas veces. Su esposo era un buen hombre, dijo. La comunidad lo recordará. Consuelo no respondió. Miró los ojos del senador, grises, tranquilos, sin la menor grieta, y pensó que los ojos de los culpables no siempre tiemblan. A veces son los ojos más serenos del cementerio. Harlan era una ciudad de 4,000 almas, distribuidas sobre una planicie donde el viento nunca se detenía. No había árboles que lo quebraran, no había colinas que lo desviaran. El viento llegaba desde el oeste como una afirmación constante de que la tierra no pertenecía a nadie, o pertenecía al que tuviera más poder para decirlo. El polvo entraba por las rendijas de las casas. Las mujeres limpiaban 2 veces al día y encontraban la capa de tierra roja de vuelta antes del anochecer. Los hombres desarrollaban una tos permanente que los viejos llamaban la tos de la planicie y los médicos llamaban nada grave. Consuelo era hija de mexicanos nacidos en Sonora que cruzaron la frontera en 1861, cuando ella tenía apenas 3 meses. Creció hablando 2 idiomas con igual torpeza, sin pertenecer del todo a ningún lado. Demasiado americana para los mexicanos de Harlan, demasiado mexicana para los anglos. Esteban era igual. Se habían encontrado en esa tierra de nadie lingüística y habían construido algo que no necesitaba nombre. Ahora Esteban estaba bajo la tierra roja y Consuelo estaba sola. 3 días después del entierro, el alguacil Tate Bowman llegó a su puerta con un sobre Manila. Bowman era un hombre corpulento con bigote café y la costumbre de mirar por encima del hombro de la persona con quien hablaba, como si siempre estuviera esperando que llegara alguien más importante. «Señora Herrera»,
dijo extendiendo el sobre sin ceremonia. Documentos del juzgado del condado. Tiene 30 días para desocupar la propiedad. Consuelo abrió el sobre con dedos que no temblaban por disciplina, no por calma. El documento era una demanda hipotecaria. Según los papeles, Esteban había contraído una deuda de $900 con el Banco de Harlan en 1889, 4 años atrás, usando la propiedad como garantía. Consuelo nunca había oído de esa deuda, nunca había visto ese papel. La firma al pie era de Esteban, o algo que se le parecía bastante. «Esto está mal», dijo. «Ma'am, el banco tiene documentos en regla», respondió Bowman, ya dándose la vuelta. El abogado de oficio, un hombre de apellido Stearns, que olía a aguardiente desde las 10 de la mañana, revisó los papeles durante 6 minutos y le dijo que no había nada que hacer. El juez Aldrich, nombrado por el senador Crane 2 años antes, le negó audiencia sin explicación. Las mujeres de la iglesia baptista que habían sido vecinas de Consuelo durante 12 años le expresaron condolencias en voz baja y cruzaron la calle cuando ella se acercaba, porque asociarse con la viuda Herrera en ese momento era un riesgo que ninguna familia podía permitirse. Consuelo entendió entonces lo que era la soledad de la injusticia, no la ausencia de personas, sino la presencia de personas que eligen no ver. Empacó lo que cabía en una carreta pequeña: mantas, ropa, las herramientas básicas de cocina, el rifle Winchester de Esteban que guardaba bajo la cama desde que llegaron al condado, y una lata de café. No llevó fotos, no tenían. No llevó recuerdos materiales del matrimonio, porque los recuerdos no piden espacio en la carreta, viajan adentro sin pedirlo. Salió de Harlan al amanecer del día 28, antes de que llegara Bowman con sus hombres. El viento ya soplaba desde el oeste, levantando el polvo de la calle principal en espirales rojas que se deshacían contra los edificios de madera. El cielo sobre la planicie tejana era de ese azul sin matices, que parece pintado por alguien que no conocía la duda, infinito, impasible, ajeno a lo que ocurría debajo. Consuelo condujo hacia el sur, sin destino preciso, siguiendo un camino de tierra que se bifurcaba a las 3 horas en 2 ramales igualmente desolados. Tomó el que se dirigía hacia las barrancas, que los viejos del pueblo llamaban el Cañón del Diablo. No porque allí viviera el diablo, sino porque nadie que no lo necesitara con desesperación se adentraba en ese terreno. Fue al atardecer del segundo día, cuando vio, entre 2 formaciones de roca amarilla, que el viento había esculpido en formas improbables, el techo hundido de una estructura que alguna vez fue una cabaña. El camino hacia la cabaña no era un camino. Era la sugerencia de un camino. La memoria de ruedas que habían pasado, hacía tantos años, que la tierra ya casi había borrado su rastro. La carreta avanzaba con dificultad sobre el terreno pedregoso, y las 2 mulas, las únicas propiedades que Consuelo había podido conservar, protestaban con la parsimonia resignada de animales que saben que no tienen alternativa. El miedo llegó puntual, como siempre llegaba. No de golpe sino en oleadas. Primero la duda razonable. ¿Qué hago aquí, sola, en un lugar que nadie conoce? Y luego la pregunta más oscura debajo de esa: ¿y si esto también me sale mal? Pero el miedo no tenía dónde depositar sus instrucciones. Consuelo había agotado las alternativas ordenadas. Solo quedaba esta. La cabaña era más grande de lo que parecía desde la distancia. Había sido construida con troncos, que el tiempo había oscurecido hasta volverlos casi negros, y con un techo de tablillas, del que faltaban 3 secciones completas que dejaban entrar el cielo. Una de las 2 ventanas conservaba sus marcos. La otra era solo un rectángulo vacío, por el que entraba el viento con ese silbido de la planicie, que no era música, sino advertencia. La puerta principal colgaba de una sola bisagra. Consuelo la empujó con el cañón del Winchester y entró. El interior olía a polvo, a madera vieja, a algo que tardó en identificar como ceniza fría. La sala principal tenía dimensiones generosas
para una estructura de frontera. 4 metros por 5, con una chimenea de piedra en la pared norte que había sobrevivido intacta. Una mesa de trabajo, robusta, de roble, inmóvil como si hubiera echado raíces, permanecía contra la pared este. 2 sillas rotas, un estante vacío, y en el suelo, cubierta de polvo pero visible, la silueta perfecta de una trampilla. Antes de acercarse a ella, Consuelo exploró el perímetro. Encontró un pozo exterior cuya cuerda se había podrido, pero cuya boca seguía abierta, y al dejar caer una piedra, escuchó el golpe seco de tierra húmeda a poca profundidad. No agua, pero sí tierra con humedad, reparable. En el interior, detrás de la chimenea, había un nicho de piedra donde alguien había dejado una caja de madera sellada con cera. Dentro, velas de cebo, cerillas, hilo encerado, agujas, herramientas de quien planificaba regresar. No habían regresado. En el estante había un libro. Cuando Consuelo lo sacudió, el polvo cayó en una nube que la hizo toser, y vio que era una Biblia familiar, la clase con páginas en blanco al inicio, para registrar nacimientos, matrimonios, muertes. Las primeras entradas eran en una caligrafía angulosa y resuelta. Familia Kowalski, Joseph y Marta. Llegados al condado de Harlan, Texas, 14 de marzo de 1881. Seguían los nombres de 3 hijos. La última entrada, con letra que ya no era la misma, más temblorosa, más urgente, decía solo: tuvimos que irnos. Que quien encuentre esto, sepa que esta tierra no la entregamos. Nos la robaron. Que Dios tenga misericordia del senador, porque nosotros ya no podemos. Consuelo leyó esa línea 2 veces. Luego cerró la Biblia y la puso sobre la mesa. No era la primera familia que Crane destruía. Era probablemente una entre muchas. Esa noche trabajó hasta que el agotamiento la dobló. Despejó el interior, tapió la ventana sin marco con tablillas sobrantes, ajustó la puerta con una cuerda para que cerrara. Hizo fuego en la chimenea. El humo subió limpio. La chimenea estaba intacta. Calentó agua con las últimas hojas de té que llevaba y se sentó en el suelo con la espalda contra la pared de piedra, el Winchester atravesado sobre las rodillas. Fue después de medianoche cuando escuchó los cascos. No eran 1 ni 2 caballos. Eran varios, acercándose desde el norte a una velocidad que no era galope, sino trote deliberado. El paso de quienes conocen el terreno en la oscuridad. Consuelo apagó la pequeña lumbre que había dejado encendida junto a la chimenea y se movió hacia la ventana reparada, mirando por la rendija entre las tablillas. 4 jinetes, detenidos a unos 20 metros. En la oscuridad de la planicie, solo eran siluetas contra un cielo sin luna nublado. Una voz, sin apresuramiento. Sabemos que hay alguien adentro. Esta es propiedad del senador Crane. Tiene 10 minutos para salir. Consuelo no respondió. Señora. La voz otra vez, más suave, casi razonable. No tiene sentido complicar esto. Salga y hablamos. Los hombres que quieren hablar no llegan de noche con 4 caballos, pensó Consuelo. Apoyó el cañón del Winchester en la rendija y disparó hacia arriba, hacia el cielo, sin apuntar a nada. La detonación en la noche de la planicie fue absoluta. Un sonido sin competencia, que se extendió en todas las direcciones sobre el terreno plano hasta desvanecerse en la distancia. Silencio. Luego el sonido de los caballos retrocediendo. Luego nada. Consuelo se quedó de pie junto a la ventana, sin moverse, durante 1 hora entera. El viento de la planicie golpeaba las tablillas con insistencia monótona. El Winchester seguía en sus manos. Afuera, solo la oscuridad y el viento y el cielo enorme de Texas, sin una sola estrella visible. Viva, aterrada, pero viva. El desespero tiene su propia lógica. No es parálisis. Es, paradójicamente, la emoción que más impulsa a actuar cuando todas las salidas normales están cerradas. Consuelo Herrera, en los días que siguieron a esa primera noche,
Se convirtió en el tipo de mujer que la desesperación fabrica: metódica, enfocada, económica en energía y en gasto emocional. Reparó el techo con tablillas que encontró en lo que había sido un cobertizo detrás de la cabaña. 2 paredes aún en pie, el techo caído, pero la madera aprovechable. Limpió el pozo, bajó con una cuerda atada a la viga de la entrada, raspó el sedimento del fondo, esperó 24 horas y volvió a bajar. El agua que salió era turbia, pero olía limpia. Después de hervirla 2 veces, era potable. Las mulas, que habían pastado en los matorrales raquíticos del cañón, empezaron a estabilizarse. Cazó con el Winchester. 2 liebres en 3 días, suficiente para no morder tierra. Encontró un maguey silvestre a 200 metros de la cabaña y supo, por lo que había visto hacer a su madre en Sonora, cómo extraer el corazón para asarlo. No pensaba en Esteban durante el día, no porque lo hubiera olvidado, sino porque no podía permitírselo. Lo pensaba de noche, brevemente, antes de dormirse, como se reza, en voz baja y con los ojos cerrados, sabiendo que la respuesta no llega. Al 4.º día, volvió a la trampilla. Era circular, de madera reforzada con fierro, con una argolla de metal oxidada pero funcional. Consuelo la abrió con esfuerzo y encontró una escalera de madera que bajaba 4 metros a una cámara de tierra apisonada, seca, oscura, con el olor denso de lo que ha estado cerrado mucho tiempo. Bajó con una vela de cebo encendida. La cámara era pequeña, 3 metros por 2, con estantes de madera a lo largo de las paredes. En los estantes había cajas de distintos tamaños. Consuelo las abrió en orden, metódicamente, sin esperanza particular, solo con la disciplina de quien sabe que no puede darse el lujo de ignorar nada. La primera caja contenía ropa doblada, la segunda, herramientas de cocina, la tercera pesaba más de lo que debería. Dentro de la tercera caja, debajo de un trapo de cáñamo doblado con precisión, había una bolsa de cuero cerrada con cordón. Consuelo la abrió con cuidado, y en la palma de su mano aparecieron 6 pepitas de mineral amarillo del tamaño de su uña meñique, demasiado pesadas, demasiado densas, del color específico que ella había visto una sola vez en su vida, en la tienda de Harlan cuando un minero de paso pagó con polvo de metal, y el dueño lo miró con ese apetito contenido que tienen los hombres frente al oro. Oro, 6 pepitas de oro. En la cuarta caja había un cuaderno de tapas de cartón marrón, cosido a mano con hilo encerado. No era un diario personal, sino algo más preciso, un registro de campo. Joseph Kowalski. El nombre estaba en la primera página. Había documentado con la minuciosidad de quien sabe que la escritura puede sobrevivir cuando él no pueda, los resultados de su exploración sistemática de las barrancas al sur de la cabaña. Consuelo leyó lentamente, con la vela inclinada sobre el cuaderno para mejorar la luz. Kowalski había encontrado, en el 3er año de su asentamiento, una veta de cuarzo aurífero en la pared norte de la segunda barranca, a 700 metros de la cabaña. Había extraído muestras manualmente. Había estimado, con la cautela del no experto, que la veta tenía profundidad suficiente para sostener a una familia durante una generación. Había comenzado a construir un acceso permanente. Y luego, en la última entrada del cuaderno, con letra diferente a la de todo lo anterior, el senador mandó a sus hombres hoy. Nos dan 15 días. Dicen que tenemos deuda con el banco, deuda que nunca contrajimos. El papel tiene la firma de Joseph, pero Joseph dice que nunca firmó nada. No hay manera de probarlo. El juez Aldrich ya decidió. Nos vamos antes de que algo peor ocurra. Escondo el cuaderno y las muestras aquí. Si alguien lo encuentra, la veta está en la segunda barranca, pared norte, detrás del manchón de ocotillo doble. Merece ser encontrada por alguien que la sepa usar bien. Consuelo cerró el cuaderno. Joseph Kowalski había sufrido exactamente lo que Esteban Herrera sufriría 12 años después. La misma mecánica, deuda fabricada, firma falsificada,
juez comprado, desalojo. Y el mismo hombre al centro, Augustus Crane. El patrón era más antiguo que el matrimonio de Consuelo, más antiguo que la llegada de Esteban. Crane llevaba décadas perfeccionando el sistema. Afuera, el viento de la planicie golpeaba la estructura con ráfagas irregulares que hacían crujir los troncos de la cabaña. Consuelo subió de la cámara, cerró la trampilla y se sentó en la silla menos rota con el cuaderno de Kowalski sobre las rodillas. No lloraba. Hacía tiempo que había superado el umbral donde el llanto alivia. Lo que sentía era algo más frío y más útil. La certeza de que tenía en las manos el hilo que conectaba su injusticia con todas las injusticias anteriores, y la certeza, paralela, de que ese hilo solo servía si alguien lo jalaba con fuerza suficiente para que el sistema entero se viniera. Esa tarde, explorando la segunda barranca con el cuaderno de Kowalski como guía, encontró el manchón de ocotillo doble, y detrás de él, en la pared de roca, la línea blanca y brillante de la veta de cuarzo que Kowalski había descrito. Era real. La veta de cuarzo corría 3 metros en la pared de roca antes de hundirse en un ángulo de aproximadamente 40 grados hacia el interior de la barranca. Consuelo no era minera, pero tenía ojos y tenía el cuaderno de Kowalski, y el cuaderno decía que las vetas de cuarzo aurífero que corren en diagonal suelen profundizarse antes de ensancharse. También decía dónde Kowalski había comenzado su acceso. Una entrada horizontal en la base de la pared, apenas perceptible por la acumulación de piedras que alguien había puesto para sellarla, sin mucho esfuerzo, como quien piensa regresar pronto, y nunca regresó. Retirar las piedras le tomó 2 horas. El túnel interior medía 1,5 metros de alto, debía avanzar inclinada, y a los 4 metros se abría en una cámara natural, donde Kowalski había trabajado. Las marcas de su pico en la roca eran visibles. El suelo estaba cubierto de esquirlas de cuarzo y polvo de roca. En la cámara, la veta reaparecía en la pared oeste, más ancha que en el exterior, con el brillo inconfundible del metal atrapado en la piedra blanca. Consuelo no extrajo nada esa tarde. Solo contó. Solo midió con pasos. Solo confirmó que lo que Kowalski había encontrado era lo que Kowalski había documentado. Luego selló la entrada nuevamente, con más cuidado que antes, y volvió a la cabaña. Lo que no esperaba encontrar en la cabaña era a un hombre sentado en el umbral de la puerta abierta. Se detuvo a 15 metros. Llevó la mano al Winchester, antes incluso de pensar en hacerlo, y el hombre levantó ambas manos con la palma hacia afuera. El gesto universal de quien no tiene intención de morir. Era un hombre de unos 50 años, delgado, de traje negro sencillo, que había visto mejores épocas, con un cuello clerical blanco que identificaba su oficio sin necesidad de palabras. El cabello gris, los ojos oscuros, cansados, honestos con ese tipo de honestidad específica de quien ha escuchado confesiones durante décadas y ya no puede fingir que el mundo es mejor de lo que es. «Soy el padre Ignacio Reyes», dijo sin bajar las manos. «Soy el párroco de San Isidro, en Polvosa. Vengo a traerle un mensaje, no a hacerle daño». Polvosa era un pueblo de 100 almas, a 22 kilómetros al suroeste. Una comunidad de jornaleros mexicanos, ex-esclavos y familias pobres, que Harlan miraba con la distancia específica con que las ciudades prósperas miran a los lugares que les recuerdan lo que podrían haber sido. «¿Quién lo mandó?», preguntó Consuelo sin bajar el rifle. «Nadie. Vine porque su esposo me buscó, hace 8 meses, para confesarse». Una pausa. Lo que me dijo en confesión no puedo repetirlo, pero lo que me dijo después de la confesión, de hombre a hombre, sin sacramento de por medio, sí puedo decírselo a usted. Consuelo bajó el Winchester 3 centímetros. Solo 3. ¿Qué le dijo? Que había visto al senador Crane firmar documentos en la trastienda de la farmacia, de noche, con el Dr. Pruitt. Que los documentos eran contratos de compraventa de propiedades cuyos dueños
No sabían que estaban vendiendo, que él, Esteban, había entrado por una deuda de herramientas con el farmacéutico y los había visto sin que ellos lo supieran, y que el doctor Pruitt lo miró cuando salía. La voz del padre Reyes no tenía inflexión dramática. Era la voz de quien reporta hechos. 3 semanas después de esa confesión, Esteban empezó a enfermarse. Continuó. Vino a verme 2 veces más. La segunda vez me dijo que creía que lo estaban envenenando. Me dijo que si le pasaba algo, yo era la única persona que sabía lo que él había visto. Consuelo no habló durante un momento largo. El viento de la planicie pasaba entre los dos con indiferencia. ¿Por qué viene ahora?, preguntó finalmente. Porque hace 4 días, los hombres del senador Crane llegaron a Polvosa y golpearon a mi sacristán frente a la iglesia. El padre Reyes bajó las manos lentamente. Le dijeron que si el cura viejo seguía hablando por ahí, lo siguiente sería peor. No hablo por ahí, pero hablo con usted. Fue en ese momento cuando los escucharon. Voces desde el norte, al menos 3 hombres, a caballo, acercándose por el camino de la barranca. No al trote, al galope. El padre Reyes se puso de pie con la urgencia de un hombre que sabe distinguir entre una visita y una amenaza. ¿Hay un lugar donde esconderse?, preguntó. Venga, dijo Consuelo. Bajaron los dos a la cámara bajo la trampilla, con la vela encendida y el Winchester. Consuelo cerró la trampilla sobre sus cabezas, y ambos esperaron en el silencio subterráneo, mientras sobre ellos los cascos retumbaban en el suelo de madera de la cabaña. Escucharon voces, una más fuerte que las otras, con el acento del este, que Consuelo había aprendido a identificar como el acento del poder en el condado de Harlan. No está. Busquen el cuaderno. Kowalski lo escondió aquí hace años. Crane lo sabe porque Kowalski se lo dijo al farmacéutico antes de irse. Si la mujer lo encontró, necesitamos recuperarlo antes de que llegue a alguien que pueda leerlo. Pasos sobre la trampilla. Consuelo apretó el brazo del padre Reyes en la oscuridad. Quieto. El hombre pasó directamente sobre ellos. No notó la trampilla bajo el polvo del suelo. Media hora después, las voces se alejaron. Cuando Consuelo abrió la trampilla y asomó la cabeza, la cabaña estaba revuelta pero vacía. Habían volcado el estante. Habían roto la segunda silla. Habían buscado y no habían encontrado. El cuaderno de Kowalski seguía en la caja, debajo del trapo de cáñamo. ¿Confía en mí?, le preguntó al padre Reyes cuando salieron. El anciano la miró con esa mirada de los que han visto demasiado para sorprenderse. «Confío en que Esteban Herrera era un hombre honesto», dijo, «y confío en que usted es su esposa. Entonces necesito que me ayude a llegar a alguien que pueda usar esto». Consuelo sostuvo el cuaderno de Kowalski. El padre Reyes asintió. «Conozco a alguien», dijo, «un hombre que lleva 3 años buscando exactamente esto». El hombre que el padre Reyes conocía se llamaba William Tanner, y era lo que Consuelo no esperaba: un abogado. No el tipo de abogado que Harlan producía, graduado en alguna escuela de segunda categoría en San Antonio, especializado en cobrarle a quien no podía defenderse, sino un abogado de Austin que había llegado al condado de Harlan como representante voluntario de 3 familias que habían perdido sus propiedades ante el banco del senador Crane entre 1885 y 1890 y que no tenían recursos para llevar su caso a ningún tribunal relevante. Tanner no era idealista en el sentido romántico, era metódico, analítico, y tenía la clase de ira controlada que produce la gente que ha estudiado años para entender cómo funciona un sistema y luego ve ese sistema siendo desmantelado punta a punta por alguien con suficiente dinero para comprarlo. El padre Reyes lo contactó por telegrama desde Polvosa. 4 palabras: «Tengo lo que buscas». Tanner llegó a caballo al tercer día. La reunión fue en la cabaña, con el cuaderno de Kowalski sobre la mesa. Tanner lo leyó completo, sin interrumpir,
mientras afuera el viento construía una de esas tormentas de polvo que la planicie texana fabrica sin previo aviso. Nubes de tierra roja que borraban el horizonte y convertían el mediodía en una tarde sin color. Cuando terminó, levantó la vista hacia Consuelo. Esto, más el testimonio del padre Reyes sobre lo que Esteban le dijo, más las firmas falsificadas que ya tengo de otras 3 propiedades, dijo con la precisión de quien suma cifras. Es suficiente para una citación federal. Barely, pero suficiente. ¿Qué significa una citación federal?, preguntó Consuelo. Significa que el caso sale del juzgado de Aldrich y va al juez de circuito federal de Dallas. Crane tiene a Aldrich, tiene a Bowman, tiene a la mitad del banco, no tiene a Dallas. Fue entonces, mientras Tanner organizaba los documentos sobre la mesa, que llegaron a caballo 3 hombres con el sello del Senado estatal en los bolsillos y una niña de unos 8 años corriendo delante de ellos. La niña era hija de Remedios Garza, la única mujer que en Polvosa había tenido el coraje de firmar como testigo en un documento de Tanner hacía 2 meses. Los hombres a caballo la habían seguido desde su casa. No habían tocado a Remedios, aún, pero habían tomado a la niña del brazo en la plaza del pueblo y la habían traído, a caballo, hasta la cabaña, porque sabían que Tanner estaría allí. La niña, que se llamaba Petra, que tenía 8 años y los ojos redondos del miedo puro, fue soltada a 10 metros de la puerta. Uno de los hombres se acercó a paso de hombre que no necesita correr. El senador Crane manda a decir que los documentos son propiedad privada del estado de Texas, dijo, con esa formalidad que usan los hombres cuando saben que lo que hacen no soporta la luz directa, y que quienes interfieren en asuntos del Estado corren riesgos innecesarios. Consuelo vio a Petra, vio los ojos de Petra, y algo que había estado curvado dentro de ella durante meses, doblado por el miedo, doblado por el dolor, doblado por la costumbre de ceder ante hombres con poder, se enderezó sin pedir permiso. No era rabia, era algo más limpio que la rabia. Era la determinación que llega cuando el miedo deja de ser la emoción más urgente, porque lo que está enfrente es más urgente todavía. Petra, dijo Consuelo con voz calma, ven aquí. La niña corrió. Los hombres no la detuvieron. No a la niña. Eso hubiera sido demasiado visible incluso para ellos. Pero el hombre que había hablado puso la mano en la pistola al costado. Los documentos, repitió. No, dijo Consuelo. Una palabra, sin elaboración. El hombre la midió. Midió a Tanner. Midió al padre Reyes. Calculó. Luego bajó la mano de la pistola. Cometen un error, dijo, y se fue. Tanner los vio alejarse y luego miró a Consuelo. Eso los va a poner en movimiento rápido, dijo. Ya lo sé, respondió ella. ¿Cuánto tiempo necesita para presentar la citación? 4 días para llegar a Dallas. 4 días de vuelta para el juez federal. 8 días. Entonces tiene 8 días, dijo Consuelo. Yo me quedo aquí. Esa noche quemaron la cabaña de Remedios Garza en Polvosa. Remedios y sus 4 hijos estaban adentro. Los sacaron sin heridas por la ventana trasera, gracias a que 2 vecinos vieron el fuego a tiempo. Pero la casa quedó en cenizas. Al día siguiente, Tanner salió hacia Dallas. El padre Reyes se quedó. Y Consuelo Herrera, sola en una cabaña de troncos oscuros en la planicie de Texas, con un cuaderno de campo y 6 pepitas de oro y el Winchester de Esteban, esperó. Y ahora, un momento importante. Si llegaste hasta aquí, es porque esta historia te atrapó. Y eso no pasa por accidente. Este canal existe para traerte exactamente esto cada semana. Suscríbete ahora mismo. Pulsa el botón, activa la campanita, para que ninguna historia se te escape. Las próximas son igual de intensas. El alivio llegó de donde menos se esperaba, como suele llegar, en fragmentos pequeños que solo se reconocen como alivio cuando ya pasó el peligro. El primer fragmento fue Remedios Garza,
llegando a la cabaña al tercer día con sus 4 hijos, 2 mulas y el colchón que habían podido salvar del incendio. Nadie le había dicho que fuera allí. Lo decidió sola, con la lógica de quien ha perdido su casa, y calcula que el único lugar donde está a salvo es al lado de quien enfrenta al mismo enemigo. «Quedamos aquí», dijo Remedios sin preguntar. «Queden», respondió Consuelo. El segundo fragmento fue la llegada, al cuarto día, de 2 hermanos de apellido Baptiste, ex esclavos liberados que habían trabajado como jornaleros en propiedades del condado durante 20 años y que habían perdido su pequeño huerto 2 años atrás, exactamente por el mismo mecanismo de deuda fabricada que había destruido a los Kowalski y a los Herrera. El padre Reyes los conocía. Los Baptiste conocían la segunda barranca, porque de jóvenes habían cazado en esos terrenos. Y cuando el padre Reyes les explicó lo que Consuelo tenía en sus manos, los 2 hombres, silenciosos, enormes, con las manos del trabajo perpetuo, llegaron a caballo sin que nadie los invitara. «Tenemos tiempo», dijo el mayor, cuyo nombre era Samuel, «y tenemos razones». El tercer fragmento llegó en forma de carta, entregada por un chico de Polvosa, que la traía en el bolsillo de la camisa, como si fuera dinamita. Era de William Tanner, fechada en Dallas, que decía en lenguaje legal, seco y preciso, que la citación había sido aceptada por el juez federal Harrison Marks, que el juicio estaba fijado para el jueves de la semana siguiente en Harlan, con jurisdicción federal sobre todas las acusaciones de fraude de títulos, falsificación de documentos notariales y, en una adición que Tanner había conseguido en el último momento, con el testimonio escrito del padre Reyes, posible homicidio culposo por negligencia médica con intención. Esa última acusación era la que hacía que las manos de Consuelo no temblaran sino que se apretaran. No era la acusación perfecta. Pruitt era difícil de probar, pero era la acusación real. La noche antes del juicio llegaron los capangas. No al galope esta vez. A pie, 3 de ellos, con antorchas, rodeando la cabaña por los 3 costados accesibles. El cuarto costado era la barranca, inapropiada para un hombre a pie en la oscuridad. Samuel y su hermano Marcus estaban en el exterior, junto al cobertizo, y los vieron llegar primero. Lo que ocurrió en los siguientes 4 minutos fue documentado después por el padre Reyes, con la precisión de quien sabe que algún día tendrá que repetirlo bajo juramento. Los 3 capangas intentaron acercarse. Samuel les gritó que se detuvieran. No se detuvieron. Samuel disparó al aire. Marcus bloqueó el paso del tercero con el cuerpo, y el tercero lo golpeó en la cabeza con el mango de la antorcha. Marcus cayó. No perdió el conocimiento, pero sangraba de la sien. Los 3 capangas huyeron cuando el padre Reyes apareció en la puerta con la lámpara de aceite de la cabaña en alto, y Consuelo detrás de él, con el Winchester apuntado, no al aire esta vez, sino horizontalmente, a la altura del pecho. No disparó. No tuvo que hacerlo. Consuelo se arrodilló junto a Marcus y limpió la herida con agua hervida y el trapo más limpio que tenía. Samuel observó sin decir nada. Luego Samuel dijo, con voz sin ornamento. Él sabía que podía pasar. ¿Y aún así vino?, preguntó Consuelo. La tierra que perdimos también era de nuestra familia, respondió Samuel. Consuelo no dijo nada más, pero en ese momento entendió algo que tardó en articularle incluso a sí misma, que la injusticia de Augustus Crane no era su injusticia personal, ni la de los Kowalski, ni la de los Baptiste. Era una arquitectura completa, construida piedra a piedra durante años, diseñada para que personas exactamente como ellos perdieran y se callaran, y que la única forma de demoler una arquitectura era desde adentro, con quienes conocían cada piedra. A la mañana siguiente, con Marcus vendado y consciente, pero con la orden de Consuelo de no moverse de la cabaña, el grupo partió hacia Harlan. Consuelo, el padre Reyes y Samuel, en carreta, con el cuaderno de Kowalski
y los documentos de Tanner envueltos en cuero impermeable. El cielo de Texas ese día era azul sin reservas, sin nube. El viento había amainado por primera vez en semanas, como si la planicie hubiera decidido, por una vez, no interponer obstáculos. El Tribunal Federal instalado en el edificio del Ayuntamiento de Harlan era el espacio más democrático que ese edificio había conocido en su historia, lleno hasta los bordes, con gente que normalmente no tenía acceso a esos asientos: jornaleros, mujeres, trabajadores de origen mexicano, familias negras del condado que habían venido desde Polvosa y desde las propiedades alejadas. El alguacil Bowman los había intentado limitar en la entrada hasta que el juez Harrison Marks, un hombre delgado de 60 años, con anteojos de metal y la reputación de no tolerar interferencias jurisdiccionales, le dijo a Bowman con voz plana que o dejaba entrar a los ciudadanos o le explicaba al Tribunal Federal de Dallas por qué había vaciado una sala judicial pública. Bowman se hizo a un lado. Augustus Crane llegó con su abogado de San Antonio, un hombre de apellido Hartley, que tenía el aspecto y los modales de quien cobra por hora y factura mucho. Crane se sentó con la misma compostura que había exhibido en el cementerio el día del entierro de Esteban, sereno, sin grietas, como si el juicio fuera una reunión de negocios ligeramente inconveniente. Los testimonios preliminares tomaron la mañana. Dos familias que habían perdido propiedades entre 1882 y 1888 describieron el mecanismo idéntico: deuda fabricada, firma falsificada, juez Aldrich resolviendo en 48 horas. Tanner presentó los documentos originales con análisis pericial de un experto en grafología de Austin que determinó, con el vocabulario técnico de quien no admite objeciones, que las firmas en 4 contratos de deuda eran inconsistentes con muestras conocidas de los supuestos firmantes. Crane no reaccionó visiblemente. Luego fue llamado el padre Reyes. Hartley intentó descalificar su testimonio basándose en el secreto de confesión. El padre Reyes respondió, con paciencia de quien ha repetido la misma explicación docenas de veces, que lo que reportaba no era contenido de confesión, sino conversación civil entre dos hombres. El juez Marks sostuvo el testimonio. El padre Reyes declaró lo que Esteban le había dicho: la trastienda, los documentos, el doctor Pruitt, la mirada, y declaró la cronología. La primera visita de Esteban a su despacho, el comienzo de los síntomas 3 semanas después, el deterioro. El juez Marks tomó notas con precisión de taquígrafo. Hartley, en el contrainterrogatorio, preguntó si el padre Reyes podía probar que Pruitt había administrado algo. «No puedo probar eso», respondió el padre Reyes. «Declaro lo que Esteban Herrera me dijo que vio». Consuelo fue llamada al estrado después del mediodía. Juró sobre la Biblia familiar de los Kowalski, que había pedido permiso para llevar al juicio, y declaró el deterioro de Esteban, declaró el sobre de Bowman, declaró su llegada a la cabaña, la cámara, el cuaderno. Presentó el cuaderno como evidencia. Tanner lo inscribió como Exhibit F. Declaró el testimonio de la pared de cuarzo en la segunda barranca, consistente con la descripción de Kowalski 12 años antes. Hartley se puso de pie con la soltura de quien ha ganado muchos contrainterrogatorios. «Señora Herrera», dijo, «¿cuántos años de educación formal tiene usted?» «4», respondió Consuelo. «¿Sabe usted identificar minerales de forma profesional?» «No». ¿Tiene formación legal para evaluar documentos?» «No». ¿Es usted ciudadana americana de nacimiento?» «Nací en México. Me naturalicé en 1878. Hartley dejó una pausa deliberada, del tipo que los abogados usan para que los jurados absorban la implicación, sin que nadie la haya dicho en voz alta. «¿Y pretende usted», continuó, con la suavidad de quien sabe que no necesita gritar, «que este tribunal acepte como evidencia el cuaderno de un agricultor polaco fallecido, basado en su interpretación personal de unas piedras brillantes en una cueva?» «No», dijo Consuelo.
Hartley parpadeó. No. Consuelo mantuvo la voz al mismo nivel que había tenido desde el principio, sin elevarse, sin quebrarse. Pretendo que este tribunal acepte el cuaderno del señor Kowalski, porque el señor Kowalski lo escribió, no porque yo lo interprete. Y pretendo que acepte el análisis del señor Devereux. Señaló al experto en grafología, que sí tiene formación profesional para lo que usted pregunta. Yo no soy el experto. Solo fui quien encontró lo que el senador Crane lleva años tratando de destruir. Silencio en la sala. El juez Marks escribió algo. La sala se quebró en murmullos cuando Tanner pidió, en ese momento, que se incorporara una evidencia adicional. Un telegrama recibido esa mañana desde el condado de Bexar, donde Joseph Kowalski, vivo en San Antonio, con 72 años, había enviado declaración jurada confirmando los hechos registrados en su cuaderno y negando haber vendido la propiedad o contraído deuda alguna. Kowalski estaba vivo y había leído el telegrama del padre Reyes y había respondido en 6 horas. Fue en ese momento cuando Augustus Crane, por primera vez en el juicio, se movió de su silla, giró hacia Hartley, le dijo algo al oído, y Hartley pidió un receso. El receso fue concedido. Duró 20 minutos. Cuando la sala se reintegró, los alguaciles federales que habían acompañado al juez desde Dallas informaron que el senador Crane había intentado salir del edificio por la puerta trasera durante el receso. Lo habían detenido antes de llegar al callejón. No hacía falta más argumento. Un hombre que fuga durante un receso judicial no necesita que nadie declare su culpabilidad. La declara él mismo con las piernas. El jurado deliberó 2 horas. Consuelo las pasó sentada en el banco exterior del ayuntamiento, con el viento de la planicie en la cara, sin hablar. Samuel Baptiste se sentó a su lado sin que ninguno de los dos dijera nada. El padre Reyes rezó en voz baja en latín, que era el idioma en que sus oraciones le salían más naturales. El veredicto fue unánime, culpable en todos los cargos. Fraude de títulos en 12 cuentas. Falsificación de documentos notariales. Conspiración para privar a ciudadanos de propiedad mediante fraude. Y, en la acusación que nadie esperaba que prosperara, pero que el juez Marks había mantenido en el expediente durante todo el juicio, complicidad en la administración irregular de sustancias con resultado de muerte, basada en el testimonio del padre Reyes y en el registro médico de Pruitt que Tanner había obtenido por orden federal. El doctor Pruitt sería procesado por separado. El juez Aldrich también. Augustus Crane escuchó la sentencia con los mismos ojos grises y tranquilos de siempre. Pero había algo que ya no estaba en esos ojos, la certeza de que el sistema era suyo. Presidio perpetuo. Todos sus bienes embargados para reparación de daños a las familias afectadas. El juez Marks miró a Consuelo desde el estrado. «Señora Herrera», dijo, «la propiedad conocida como sección cuarta, Barranca Sur, condado de Harlan, queda reconocida como legítima de la familia Herrera por derecho de ocupación y mejoras documentadas. La cámara subterránea y sus contenidos, incluyendo los registros minerales del señor Kowalski, se reconocen como hallazgo en propiedad legítima». Una pausa. Bienvenida a su tierra. La primavera llegó a la planicie texana sin anunciarse, como todo llega en ese terreno que no admite ornamentación. Un día el suelo seguía siendo tierra roja y seca, y al siguiente había algo verde entre las piedras. El viento siguió soplando. El viento no hacía concesiones estacionales, pero traía otro olor, algo que Consuelo, en los primeros meses después del juicio, aprendió a identificar como el olor de la tierra cuando decide soltar lo que guardaba. La cabaña de los Kowalski ya no era la cabaña de los Kowalski. Era, con todos los papeles en regla y el sello del juzgado federal en Dallas, la propiedad de Consuelo Herrera. Lo que quedaba por construir no era legal, sino físico. Los Baptiste ayudaron. El padre Reyes convocó a familias de Polvosa que llegaron con madera y herramientas, y la economía de cooperación
que las comunidades pobres desarrollan cuando saben que el Estado no llegará. El techo quedó completo en 10 días, las ventanas en 5. Un segundo cuarto se añadió al este. El pozo fue limpiado hasta el agua real. Había agua real, más profunda de lo que Consuelo había creído, suficiente para una huerta. La veta de cuarzo aurífero en la segunda barranca fue evaluada formalmente por un geólogo de Austin, contratado por Tanner. El informe fue preciso y sin adornos. Veta de extensión media, calidad alta, rendimiento estimado suficiente para operación familiar, sostenida durante 15 a 20 años, con extracción moderada. No era la fortuna de los cuentos. Era algo más sólido que los cuentos. Era independencia documentada. Consuelo contrató a Samuel Baptiste y a 2 jóvenes de Polvosa como trabajadores con participación en los beneficios. No como jornaleros, sino como socios menores con contrato escrito. Tanner lo redactó. El padre Reyes fue testigo. Era el primer contrato de ese tipo que se firmaba en el condado de Harlan entre una propietaria y trabajadores de origen negro y mexicano, y el alguacil que reemplazó a Bowman, nombrado por el Estado hasta elecciones regulares, lo registró sin comentario. La decisión de Crane había destruido a más de 30 familias en el condado durante 20 años. El proceso de reparación era lento y complicado. Los bienes embargados no cubrían todo. Los abogados de las familias afectadas tardaban en organizarse. Las instituciones tenían la velocidad característica de lo que no tiene urgencia personal. Pero en Polvosa, Consuelo estableció algo que no esperó a que las instituciones se pusieran al día: una caja de préstamos sin interés para viudas y familias desplazadas, administrada por Remedios Garza, con la meticulosidad de quien ha llevado la contabilidad de una casa con 4 hijos y un presupuesto imposible. No era filantropía, era infraestructura. La diferencia importa. El padre Reyes preguntó una tarde, mientras tomaban café en la puerta de la cabaña, con el horizonte sin límites frente a ellos, si Consuelo había pensado alguna vez en irse, en comenzar en otro lugar, con otro nombre, sin la carga de todo lo que ese condado representaba. Consuelo consideró la pregunta con la seriedad que merecía. Esteban y yo llegamos aquí sin conocer a nadie, dijo finalmente. Construimos algo de nada. Lo que aprendí al volver a hacerlo es que soy capaz de hacerlo. Eso no cambia si me voy. Pero si me quedo, sirve para algo más que para mí. El padre Reyes asintió. No agregó nada, porque no había nada que agregar. El caso Herrera contra el Estado de Texas y el senador Augustus Crane fue citado 2 años después en una reforma del Código de Títulos de Propiedad que añadía requisitos de verificación adicional para deudas hipotecarias sobre propiedades de primera generación. No fue una revolución, fue una enmienda, pequeña y técnica, que tardó en implementarse y que muchos jueces de condado ignoraron durante años. Pero existía, estaba escrita, y las cosas escritas son más difíciles de borrar que las personas. Consuelo Herrera había llegado al condado de Harlan como hija de nadie relevante, esposa de alguien que el sistema decidió que no importaba, viuda sin documentos en regla ni apellido que abriera puertas. Había construido lo que tenía 2 veces, la primera con Esteban, la segunda sola, y la segunda vez lo había construido de tal forma que no dependía de que nadie se lo permitiera. Una tarde de octubre, cuando el cielo de la planicie texana tenía ese azul profundo y sin reservas que solo aparece después de que el verano ha cedido, Consuelo se sentó en el umbral de la cabaña, su cabaña, con sus papeles, con su nombre en el registro, y miró el horizonte que no terminaba nunca. El viento seguía soplando, siempre soplaba, pero ella había aprendido lo que los viejos del condado nunca le dijeron, porque no creían que valiera la pena decírselo a una mujer sin raíces, que el viento no elige a quien dobla, que la decisión de doblarse o no es del árbol. Esteban no estaba, nunca volvería. Eso era una herida que no se cerraba,
Solo se aprende a llevar de forma que no interfiera con caminar. Pero lo que Esteban había visto en esa trastienda y lo que esa visión le había costado, había producido algo que ni él ni ella podían haber calculado. Había dejado al descubierto una maquinaria de décadas, y al dejarla al descubierto, había hecho posible que 30 familias tuvieran un argumento legal que antes no existía. Nadie elige ser testigo involuntario de algo que lo destruye, pero hay quienes convierten lo que los destruyó en la prueba que destruye la injusticia. La planicie se extendía frente a ella sin límites. El viento olía a tierra húmeda. Iba a llover pronto, uno de esos aguaceros rápidos del otoño que lavan el polvo y dejan el cielo más claro de lo que parecía posible. En el cobertizo, Samuel y su hermano terminaban el turno de la mina. En la cocina, Remedios enseñaba a su hija mayor a usar la báscula de la caja de préstamos. El padre Reyes vendría el domingo. Era suficiente. Era, en la economía sobria de lo que importa, más que suficiente. Si esta historia te llegó al corazón, entonces ya sabes lo que tienes que hacer. Suscríbete al canal. Es el gesto más simple para asegurarte de que ninguna historia como esta se te escape.